señor José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional, señor Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República, señor Rolando Araya Monge, del Partido Costa Rica Justa, señor Rodrigo Chávez Robles, del Partido Progreso Social Democrático, señor Wilmer Ramos González, del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Saludos también a los miembros de nuestra Junta Directiva, señor Henry Padilla Rojas, señor Israel Pacheco Barahona, señora Elizabeth Carvajal Montanar, señor Edgardo Morales Romero, señor Edward Pereira Torres y señor Jorge Rodríguez Rodríguez. Damos también un caluroso saludo a nuestro director ejecutivo, don Carlos Sáenz Alvarado, y un especial agradecimiento por acompañarnos a los representantes de las organizaciones e instituciones magisteriales que están el día de hoy aquí presentes, invitados especiales, equipo técnico de COPEMA, señoras y señores presentes todos. Seguidamente voy a ceder el poder a mi presidente de nuestra Junta Directiva, el señor Henry Badilla Rojas. Muy buenos días, señoras y señores acá presentes. Señor Fabricio Alvarado Muñoz, candidato presidencial del Partido Nueva República. Señor Rodrigo Chávez Robles, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático. Señor José María Figueres Olsen, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Señor Wilmer Ramos González, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana. Señora Linet Saborío Chaverri, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Señor Rolando Araya Monge, candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa. Estimados compañeros y compañeras de Junta Directiva de COPEMA, representantes de las distintas organizaciones del Magisterio Nacional, amigas y amigos todos. Costa Rica llegó este año a cumplir 200 años de vida independiente, ondeados bajo la bandera blanco, azul y rojo, que resguarda un sólido Estado costarricense que se goza de ser una de las democracias más antiguas de América Latina. Llegar a este punto no ha sido fácil. A lo largo de nuestra historia, nuestros padres han sabido guiar los destinos de la patria, rodeados de grandes luchas por ideales que han construido una Costa Rica particular que ha logrado garantizar una calidad de vida para sus ciudadanos, el respeto a las garantías, deberes y derechos de los ciudadanos, especialmente el del sufragio, piedra angular que cada 4 años coloca los destinos del país bajo el estandarte de la voluntad popular. Llegamos a los comicios del 2022 en medio de una coyuntura de suma sensibilidad y de riesgos. La llegada del COVID-19 no solo agudizó los problemas que nuestro país ha venido enfrentando incluso por décadas, sino que también nos obliga a dar un salto audaz para superar sus efectos y recuperar tiempo perdido a fin de mejorar las condiciones de crecimiento económico, de estabilidad social y de seguridad que merecemos todos los costarricenses. Es imprescindible que se tomen acciones en muchos campos para salir de este estancamiento. En el campo educativo, por ejemplo, urgen acciones que mejoren la calidad de la enseñanza para nuestros niños y jóvenes, pero que también fortalezcan el rumbo de quienes se inician en la enseñanza superior, de manera que puedan insertarse con mayor éxito en el campo laboral. Igualmente, la población docente requiere de mejores herramientas que fortalezcan su labor, especialmente en temas tecnológicos. Esa ha sido una gran enseñanza que nos ha dejado esta pandemia. En materia de pensiones, en el tema que justo hoy nos reúne a todos en este recinto, también es necesario que el país avance. Para nadie es un secreto los retos que se enfrentan frente a una población cada vez más longeva y que exige condiciones que garanticen su calidad de vida en la vejez. Es necesario que el país cuente con un sistema de pensiones sólido y sostenible en el tiempo, y sobre esto hay que tomar decisiones. Ante estos desafíos,
CUPEMA se ha propuesto organizar un ciclo de debates sobre el futuro de las pensiones en Costa Rica, con la participación de los candidatos a la presidencia de la República 2022, cuyo fin es escuchar sus posiciones en torno a este tema y las políticas que impulsarán en el próximo gobierno para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones del país. De esta manera, CUPEMA, una organización que se encuentra en el corazón del Magisterio Nacional, no solo contribuye al fortalecimiento del proceso democrático que hoy vivimos a través de la campaña electoral, sino que también forma parte del esfuerzo que realizan muchas organizaciones, instituciones y medios de comunicación que ofrecen mayores criterios a la ciudadanía en la construcción de un voto responsable e informado. A los candidatos presidenciales les damos nuestra bienvenida y agradecimiento por su presencia hoy acá. De ustedes queremos escuchar los planes que tienen para hacer de Costa Rica un mejor país y del sistema de pensiones uno más sólido y sostenible. Muchas gracias. A continuación, invito a subir a la tarima al moderador del debate de esta mañana, el señor Gustavo Araya Martínez. Adelante, don Gustavo. Como un acto de transparencia, confidencialidad y equidad por todos los candidatos presentes en el día de hoy, hago entrega en sobre reservado de las preguntas del debate a don Gustavo. A partir de este momento es la primera vez que son abiertas y serán de esa manera expuestas y respondidas por los candidatos del día de hoy. Muchas gracias, don Gustavo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días a la Junta Directiva de CUPEMA, a la Dirección Ejecutiva también de la Junta, al Foro de Presidentes y Secretarias Generales del Magisterio Nacional, a las personas representantes de las organizaciones e instituciones magisteriales, a las señoras y señores candidatos presidenciales junto con sus equipos de campaña, y a todas las personas invitadas especiales y funcionarias de CUPEMA. Para el día de hoy les paso a explicar el esquema del debate, pero antes les invito a pasar en el orden que ya fue asignado en el sorteo que se hiciera antes de este debate a las señoras y señores candidatos a la presidencia de la República. Invito a pasar en primer lugar a don José María Figueres, que ocupará la posición número 1, a don Fabricio Alvarado en la posición número 2, a don Rolando Araya Monge en la posición número 3, doña Linda Taurino, posición número 4, al señor Rodrigo Chávez en la posición número 5, y finalmente a don Wilmer Ramos González en la posición número 6. Muchísimas gracias. Los micrófonos están abiertos. No vaya a ser. Precisamente el orden en que se ubican la candidata y los señores candidatos en esta tarima es el mismo orden en que se responderán las preguntas. Este orden, como señalé, se definió de manera, mediante rifa, en presencia de ella y de los señores candidatos, momentos antes de iniciar este debate. El debate contará con 3 segmentos. El primero de ellos tratará sobre el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones en Costa Rica. El segundo segmento será sobre el tema de las posibilidades de inversión para los fondos de pensiones costarricenses. Y el tercer segmento se hablará sobre la educación en Costa Rica.
En el primer segmento, este debate contará con una única pregunta, misma para todas las candidaturas, y cada candidato, cada candidata, tendrán 2 minutos de tiempo para responder. Disculpa. El segundo segmento del debate contará con una única pregunta, misma para todas las candidaturas. En este segmento, en el segundo, cada uno tendrá 2 minutos de tiempo para responder a la pregunta. El primer segmento. El segundo segmento contará con 6 preguntas, una específica para cada uno. El primer segmento, una pregunta general, 2 minutos por cada uno. En el segundo segmento, son 6 preguntas, una para cada uno, y contarán con 3 minutos de tiempo para responder. También en este segundo segmento se tendrá la dinámica de hacer una réplica o pregunta, para lo cual ya fue asignado el orden a quienes les preguntarán, y contarán con 1 minuto para la formulación a la persona que ya está asignada por sorteo, y la persona asignada para responder tendrá 2 minutos para dar su respuesta. El tercer segmento contará con una única pregunta, misma también para todas las candidaturas, y esta será formulada por el coordinador político del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional, el señor Gilberto Cascante Montero. Para este segmento, cada candidatura tendrá 3 minutos de tiempo para responderla, e igual tendremos la dinámica de réplica o pregunta, con 1 minuto para la formulación, en donde ya fueron asignados el orden de las personas a las cuales se les va a preguntar, y la persona que responde tendrá 2 minutos para dar su respuesta. Paso a continuación con el primer segmento sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de Costa Rica. La pregunta dice así: en los últimos años se ha conversado sobre la importancia de atender el tema de la sostenibilidad del sistema de pensiones costarricense. Al respecto, se ha hablado sobre la posibilidad de implementar un sistema de pensiones similar al chileno. ¿Cuál es su posición sobre la implementación de un sistema universal de pensiones en Costa Rica como estrategia para darle acceso a una pensión a la población adulta mayor del país? ¿Debería un sistema como este sustituir al primer pilar de pensiones con que actualmente contamos, o debería ser un complemento? Esta pregunta es la misma para todos, reitero, y cada uno tiene 2 minutos para responder según el orden en que se hizo el sorteo. Le corresponde en primer lugar a don José María Figueres, quien tiene a partir de este momento sus 2 minutos. Gracias, don Gustavo. Buenos días, amigas y amigos. Muchísimas gracias a la Junta Directiva, a UNEMA, a todas y a todos ustedes por invitarnos a este intercambio de impresiones. Costa Rica no es el único país que se debate sobre cuál será el mejor sistema de pensiones hacia el futuro. En efecto, el cambio en la estructura o en la pirámide poblacional de los países, en la medida en que, gracias a Dios, vamos contando con una mayor cantidad de personas mayores, está haciendo que esto sea un elemento muy importante de política pública que se quiere acercar al bien vivir. Aquí en Costa Rica yo diría que tenemos un sistema que hoy en día podemos y debemos buscar la manera de fortalecer. Y en respuesta directa, no estoy de acuerdo con variar el modelo de pensiones a un modelo como el que tiene Chile. Me parece que ya existe suficiente evidencia y literatura de que ese no es la mejor de las alternativas. Aquí en nuestro caso, primero, me parece que nos compete la responsabilidad de fortalecer el IBM y dentro del IBM pasar a algunos esquemas adicionales, por ejemplo, repartir el capital accionario. Podría ser ante una institución como el Banco Popular, fortaleciendo lo que
que son las pensiones individuales de las personas. Segundo, me parece que debemos de abrir la oportunidad para que los fondos de pensiones puedan invertir en infraestructura. Y no solamente estoy hablando de infraestructura vial, estoy hablando de infraestructura educacional o hospitalaria. Y me parece que en el mismo sentido debemos aprovechar para meter más en cintura a lo que son algunos regímenes especiales, con cargo al presupuesto nacional, y avanzar para completar lo que son las pensiones del régimen no contributivo a 30.000 personas que no las tienen. Muchas gracias, María. Don Fabricio, tiene sus 2 minutos. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a JUPEMA. Y bueno, es clara la preocupación que existe y para darles un poquito de datos, está claro que hoy por hoy, por ejemplo, hay 6 personas afiliadas, hablando del año pasado, 2020, por cada pensionado, pero esa cifra bajará a 5.4 para el 2025 y a 4.9 afiliados por pensionado para el 2030 y seguirá bajando, según los cálculos, hasta llegar en el 2060 a un 2,2 más o menos. Evidentemente, junto con todo lo que pues, nos muestra la realidad de una gran cantidad de adultos mayores que no están recibiendo pensión ni siquiera en el régimen no contributivo, es cuando salen ideas como esta que nos llevan a nosotros a varias conclusiones. Bueno, número uno, tenemos claridad de que hay posibilidades de que funcionen los sistemas cuando vemos el ejemplo de JUPEMA. JUPEMA es un ejemplo claro de solidez, de sostenibilidad, y lo que tenemos que hacer más bien es tratar de ayudar a que el IBM pues, encuentre esa sostenibilidad, encuentre esa solidez que lamentablemente pues, ha costado en los últimos años, a pesar de incluso algunas acciones con las que necesariamente o con las que no necesariamente estamos de acuerdo, pues afectan directamente a la persona que recibe la pensión. Si nos iríamos hacia un sistema universal, sí creemos que todos deben recibir la pensión, pero no creemos que deba sustituir un sistema universal, no creemos que deba sustituir el primer pilar, que es el pilar contributivo básico, en el que precisamente se ubica JUPEMA. Más bien creemos que debe convivir con el primer pilar en el tema de pensiones y debemos sí buscar herramientas para darle sostenibilidad a cualquiera que sean los sistemas. Por ejemplo, la diversificación, que de eso entiendo que hablaremos en el segundo bloque, la diversificación del portafolio de inversiones, algo en lo que estamos muy interesados en los sistemas de pensiones y que definitivamente hemos apoyado a través del proyecto de ley que estaba en la Asamblea Legislativa. Para mí está claro que sí debemos buscar las herramientas para que los adultos mayores que hoy no cuentan con una pensión, pues la reciban, pero sin afectar el primer pilar que pues, todos conocemos. Muchísimas gracias, don Fabricio. Me corresponde ahora el turno a don Rolando Arayamonque. Tiene a partir de ahora, don Rolando, sus 2 minutos. Agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. Yo en JUPEMA me siento en casa. Yo soy afiliado desde hace 25 años a este fondo de pensiones y me causa un inmenso gusto venir aquí en un momento en que casi todos los escenarios que nos ofrecen son escenarios casi catastróficos. Venir aquí a un ejemplo de éxito conducido por los educadores costarricenses realmente levanta el ánimo y me hace a mí más optimista todavía con lo que podemos hacer. Yo, en el caso de la universalización, teniendo tanta diferencia entre lo que es JUPEMA, los riesgos en que se encuentra el Instituto, el régimen IBM, lo último que haría es ir a Chile a buscar salidas. Chile es un fracaso social en este campo, tanto en pensiones como en seguridad social. Conozco el sistema desde hace mucho y no lo recomendaría jamás para Costa Rica. El de este pilar de JUPEMA, según entiendo, los estudios de actualidad les dan una sostenibilidad de 100 años. Yo pienso que el mundo entero está viviendo ahora un terremoto de cambios. Uno de ellos es el aumento vertiginoso que se va a producir en la esperanza de vida, y el otro es la disrupción tecnológica que va a cambiar totalmente los sistemas de empleo. Yo creo que para eso debemos asegurarnos bien de tener claro dónde estamos parados. Me parece que aquí hay un ejemplo de cómo hacerlo. Cualquier cambio que hagamos en esto deberá darse en medio de un gran diálogo nacional. Este país no tendrá salida si no hay un gran diálogo nacional
Y en esto que es tan preciado para los costarricenses, yo no recomendaría ningún cambio que no sea producto de un acuerdo con los trabajadores, con los beneficiarios. Muchísimas gracias, don Rolando. Continúa el uso de la palabra doña Linet Sobrigo, que tiene sus 2 minutos para responder a este momento. Gracias, muy buenos días para todos y muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Yo quiero arrancar felicitando a JUPEMA. Me parece que hablar acá y precisamente en un medio de un régimen de pensión que explica en el primer lugar de ese primer pilar con una robustez, con una salud financiera importante y que nos lleva efectivamente a la posibilidad de que se proyecten, si continúan con esos buenos manejos y buenas prácticas a 100 años. Eso me parece excepcional y digno de felicitar. Yo señalo lo siguiente. Con respecto a Chile, no estoy de acuerdo porque nuestro nace, tiene su raíz, primero, en ideas socialcristianas, y en esas ideas socialcristianas en las que se funda la Caja Costarricense de Seguro Social, y que es ahí donde tenemos ese primer régimen de pensión, y que de alguna manera, como bien señala el himno de JUPEMA, justicia social, que es lo que se busca también en el régimen de pensión. Por lo tanto, eso nos lleva a un principio fundamental, que es la solidaridad. Y en ese principio fundamental de solidaridad, creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y privilegiando un régimen como este. Así es que yo no me inclinaría, en el caso de Chile, con un individualismo que lo que sí nos lleva es a recordar la necesidad de ver también espacios importantes para fortalecer lo que tenemos y además de eso, con mucha iniciativa, buscar alternativas que posibiliten hacer frente a lo que se nos está dando, un cambio que nos lleva a una anterior pirámide que daba sostenimiento a una figura totalmente amorfa y difícil, por lo tanto, de mantener los fondos tal como están. Muchísimas gracias, señora Linet. Corresponde ahora la oportunidad a don Rodrigo Chávez, que tiene sus 2 minutos a partir de este momento. Muchísimas gracias, muy buenos días. Yo no vengo a usar ese ruido ni a ofrecer soluciones mágicas ni matemáticamente imposibles. Yo les voy a hablar con sinceridad y respeto. Yo no iría a Chile a buscar la solución, pero yo sí pondría parámetros lógicos y económicos en la mesa para solucionar el problema. Cuando uno busca un sistema de pensiones, busca 3 cosas. Una vejez digna, equidad y sostenibilidad del sistema. La vejez digna no la estamos logrando como país. Tenemos muy poca gente con pensiones mayores de 65 años con relación a la población, y esa gente es el doble de pobre que la población. Es decir, las personas de 65 años, muchos que no tienen pensión, son el doble pobre que la población en general. El sistema no está dando una vejez digna a la mayoría de la ciudadanía. El sistema no provee equidad, o todos rabones o todos coludos, dicen en Guanacaste. Es justo que un magistrado se pensione con $12.500 al mes, o más, $14.000 al mes, y que la contribución total a esa pensión haya venido del gobierno. El sistema no es sostenible. JUPEMA tiene más sostenibilidad que los otros 2. Nada más piensen en los venezolanos que tenían una pensión de $500, $600 y hoy no tienen ni 50 centavos. Los sistemas existentes como el IBM y el sistema del Poder Judicial no son sostenibles. Y si quiebran los sistemas de pensiones, ¿qué es lo que va a pasar? Seamos claros, si no hacemos cambios importantes, entonces va a quebrar el Estado y todos nos vamos a hundir. ¿Para qué le queremos vender humo a gente que va a depender por el resto de su expectativa de vida 20, 30 años de sistema de pensiones? Hay que arreglarlo, nosotros sabemos cómo, se puede hacer y no hay que copiar a los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Le corresponde ahora
Ramos, quien tiene a partir de este momento sus 2 minutos. Sí, muchas gracias. Los regímenes de pensiones que Costa Rica ha implementado en el primer pilar son solidarios y tienen que seguir siéndolo así. Yo estaría en total desacuerdo de ir a los sistemas como el chileno, en que se basan en la contribución individual, que lo único que hacen es perpetuar aún en la edad madura, seguir perpetuando la inequidad. Yo buscaría la vía costarricense. Sí, el sistema universal tenemos que hacerlo así, universal, y entonces hoy en día tenemos a una población muy grande que está excluida y que está amparada únicamente al régimen no contributivo, que hay que reforzar. Y creo que esta es una responsabilidad social que tenemos nosotros que enfocarnos. Por lo tanto, yo creo que en estos aspectos las soluciones tienen que ser por la vía costarricense, que es la vía del diálogo entre todas las partes que participan en el sistema de pensiones. Claro que hay que hacer ajustes en el IBM y hay que hacer ajustes tomando en cuenta que la participación tripartita tiene que aumentarse, pero hay que ver cómo lo hacemos de manera que esto no sea un factor de seguir aumentando la inequidad social que vive Costa Rica, porque Costa Rica ha ido aumentando el coeficiente de Gini. Lo que quiere decir es que la distribución del ingreso se ha venido aquí aumentando, como decía, y que los sistemas de pensiones no deben prestarse para eso. Yo felicito a Jupema, que tiene un sistema sostenible, pero estoy totalmente en desacuerdo de ir a copiar otros regímenes, sino que la vía costarricense del diálogo, de la solidaridad, es la que tiene que llevarnos a nosotros adelante para fortalecer los regímenes del primer pilar. Muchísimas gracias, don Wilmer. Corresponde ahora el segundo segmento. Les recuerdo, el tema es sobre las posibilidades de inversión para los fondos de pensiones costarricenses. En este segmento tendremos una pregunta específica para cada uno de ustedes, en el orden que ha sido asignado según la rifa, y posteriormente entramos a la dinámica de la réplica. En primer lugar, vamos a la pregunta específica, que corresponde por el orden a José María Figueres. Don José María, en los últimos años han salido a la luz pública casos graves de presunta corrupción en el desarrollo de obras viales, tales como La Trocha, La Platina y Cochillo. Ante esta realidad, ¿qué acciones propone usted para que los costarricenses recuperen la confianza en este tipo de proyectos y se garantice la inversión de los fondos de los regímenes de pensiones en estos? Además, ¿cómo mitigaría usted o cómo va a mitigar los conflictos de interés? Don José María tiene, a partir de este momento, 3 minutos. Muchas gracias, don Gustavo. El río no está en las cobijas, y a pesar de que esos hechos todos son muy lamentables, no debemos por eso cerrar las oportunidades de que este país siga invirtiendo de una mejor manera en lo que es una infraestructura que aumente nuestra calidad de vida, nuestro bien vivir y además nuestra competitividad nacional. Hay maneras de reforzar lo que es la transparencia en el Estado, el poner todas las compras y todas las licitaciones en el sistema de SICOP es una de ellas, el avanzar con una comisión en que pudiera ayudar el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de este país para determinar, previo a que se coloquen en el SICOP las licitaciones, que son licitaciones que no vienen amañadas o direccionalizadas, es otra oportunidad, y pienso que Costa Rica en eso es mucho lo que puede y debe avanzar. Pero además de eso debemos de abrir la oportunidad para que los fondos de pensiones puedan invertir en obras de infraestructura que son absolutamente necesarias para nuestro desarrollo económico, para nuestra buena convivencia y para tener un país cada vez más competitivo. El gran reto que tenemos hoy en día en el país es la falta de oportunidad de empleo. El empleo lo crea el sector privado,
no el gobierno, pero el sector privado necesita infraestructura de calidad que lo haga más competitivo en la economía globalizada en que participamos. Y por lo tanto, modificaciones a la ley como la que ha logrado recientemente UPEMA para diversificar su portafolio de inversiones me parece que van en la dirección correcta. Por supuesto que quisiera ver más de esas inversiones aquí en el país y no afuera de Costa Rica, pero entiendo también lo que es la necesidad de tener un portafolio balanceado para un fondo de pensiones tan importante como lo que es UPEMA, que por cierto refuerza lo que es la importancia de tomar buenas decisiones en política pública, porque recuerdo mucho lo que costó en aquel momento reformar el régimen de pensiones del magisterio, pero que hoy es el régimen más sólido que tiene este país. Adicionalmente, no deberíamos de limitarnos a la infraestructura vial. Costa Rica tiene muchas necesidades para infraestructura. El Ministerio de Educación no tiene por qué seguir siendo el dueño de los colegios y las escuelas. Perfectamente podrían ser la propiedad de un fondo de pensiones y que el colegio arrendara esas instalaciones con un contrato que garantizara su mantenimiento. Lo mismo con hospitales. Tenemos necesidad de hospitales en el país. Y lo mismo con centros para los privados de libertad que viven en condiciones de hacinamiento que debemos de solventar. Hay mucha oportunidad para los fondos de pensiones en Costa Rica y en eso deberíamos de avanzar. Muchísimas gracias, don José María. Le corresponde ahora la oportunidad, en segundo lugar, a don Fabricio Alvarado, a quien le corresponde la siguiente pregunta. Ante la escasa oferta de títulos valores privados en el mercado local, la Bolsa Nacional de Valores ha promovido iniciativas para desarrollar este mercado. Aunado a esto, históricamente los fondos de pensiones han tenido la limitación para encontrar opciones de inversión en títulos valores del sector privado. En su plan de gobierno, ¿ha planteado alguna estrategia para promover el financiamiento de empresas y proyectos privados en el mercado de valores costarricense? Tiene don Fabricio 3 minutos a partir de este momento. Muchísimas gracias. Esas limitaciones precisamente son las que ha pues tratado de solventar el proyecto 22.179, en el cual hemos tenido una participación muy activa. De hecho, hemos tenido reuniones con representantes de UPEMA en varias ocasiones. En una de ellas yo participé directamente, sobre todo porque para nosotros existe sí el deseo de que se dé esa diversificación en el portafolio de inversiones del sistema de pensiones, pero también por supuesto existe la preocupación de que esta diversificación se haga digámoslo así, en un plano controlado, de manera que podamos proteger precisamente los dineros de las pensiones de los costarricenses. En esa línea, debo decir que hemos, a través de esas reuniones y a través de la dinámica legislativa de la comisión en la que estuvo ese proyecto 22.179, pues logrado establecer una base muy importante para que podamos avanzar en ese proceso. Por ejemplo, la participación precisamente en mercados internacionales, porque está claro que ha sido una limitante para el sistema de pensiones el que pues, básicamente solo hayan podido invertir en bonos de Hacienda y del Banco Central, lo cual pues me parece, lo tengo claro, era uno de los intereses del sector, en el sentido de poder salir hacia mercados internacionales. Nosotros tenemos una propuesta en el plan de gobierno para incluir a los custodios internacionales que van en esa misma línea, en la línea de que pues haya de alguna manera más solidez en el mismo sistema del mercado de valores costarricense. Entonces, la idea nuestra, particularmente en cuanto a la diversificación del portafolio, va en la línea de los mercados internacionales, la participación, en este caso, del sistema de pensiones en los mercados internacionales, pero también en la participación de obra pública, eso sí, y me gustaría aprovechar el espacio para decirlo, eso sí, en lo que es la etapa de construcción, para minimizar el riesgo, de manera que podamos tener la participación de los fondos de pensiones en estos proyectos, y que nosotros tenemos varios en nuestro plan de gobierno: el Canal Verde Interoceánico, el proyecto Transgam, los diferentes puertos y aeropuertos que están ahí, la ampliación del aeropuerto de Liberia, el trabajo importantísimo y urgente que hay que hacer en el aeropuerto de Limón para convertirlo en un verdadero aeropuerto internacional que reactive el turismo. Es decir, hay una serie de proyectos en los que creemos firmemente puede invertir
los fondos de pensiones, pueden invertirse en los fondos de pensiones. El proyecto que tenemos de titularización para la exploración y el aprovechamiento de los recursos naturales es perfectamente un proyecto que Jupema, por ejemplo, podría financiar. También un proyecto que tenemos en nuestro plan de gobierno que tiene que ver precisamente con la población adulta mayor, y es el proyecto que hemos denominado Vivienda de Oro, que es precisamente que los adultos mayores cuenten con una solución de vivienda digna que, pues, al que puedan acceder de formas bastante sencillas, y también precisamente sistemas como el de Jupema podrían financiar este tipo de proyectos. De manera que para nosotros es importante que sepan que tenemos varias estrategias en la línea de esa diversificación del portafolio de inversión de los sistemas de pensiones. Don Rolando, tenía marcada señal en el cuerpo. Don Rolando, disculpe, es su oportunidad. En Costa Rica, la pregunta para usted señala, hay grupos económicos a través de diferentes cámaras que han manifestado su disconformidad sobre el exceso de trámites y procesos burocráticos para el desarrollo y financiamiento de proyectos sociales, ambientales, de infraestructura, entre otros. Puntualmente, explíquenos cuáles son las medidas que usted implementaría para hacer más eficiente y ágil la gestión operativa de estos proyectos. Tiene 3 minutos, don Rolando. Muchas gracias. Me recordó el estudiante y ya me eximieron de la pregunta. Yo me eximí haciendo. Este es un problema de los más graves que tenemos. Nuestro Estado fue diseñado a semejanza de la estética y el funcionamiento de la segunda revolución industrial. Ya vamos por la cuarta y seguimos con algo similar. Estamos llegando a un punto en que esta lentitud, este aletargamiento del Estado costarricense se convierte en un freno colosal. Ese Estado fue el motor del desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Está corriendo el riesgo de convertirse en el freno en este instante. Y entonces necesitamos realizar una reforma del Estado costarricense. Y yo propongo para ello un gran diálogo nacional. Este país no puede tomar las decisiones tan serias que tiene que tomar si no es con un gran diálogo. Tenemos un triángulo de conflicto entre trabajadores, sindicatos, digamos, empresarios y políticos. Eso ha frenado mucho. Yo creo que hay que pasar la hoja, abrir los ojos y ver que estamos ante una nueva era histórica. La era colaborativa está naciendo ante nuestros ojos y esto va a traer un nuevo Estado y una nueva economía. Y me parece que esta crisis es una gran oportunidad para que el país levante el reflector y pueda ver hacia el futuro. Tener bien claro qué tenemos por delante para hacer esos cambios. De paso, la implementación del gobierno digital, la utilización de avanzadísimas tecnologías como blockchain en lograr más transparencia, más agilidad, veo que son posibilidades inmediatas, utilizables, y que este país tiene condiciones para eso. El cambio del sistema de licitaciones, que en este instante ha sido vulnerado totalmente por corrupción, yo estaría proponiendo un sistema de subasta inversa, que es un sistema transparente y es muchísimo más ágil, que haría que se puedan tramitar contrataciones con mucha más rapidez como está haciendo en este momento. Y bueno, lo que viene en materia de definición de la arquitectura del diseño estatal, deberá tener presente toda esta disrupción tecnológica, la inteligencia artificial y otras cosas que lo van a tener a disposición los países, pero para eso tenemos que ponernos al día en banda ancha y tenemos que ponernos al día en los pasos que hay que dar para implementar 5G cuanto antes para poder hacer uso de ese cambio tecnológico. O sea, hay que cambiar el diseño del Estado y hay que introducir todas las ventajas tecnológicas de que podemos disponer en este momento para superar estas dificultades, esta lentitud, este retargamiento que sufre el Estado costarricense. Muchas gracias, don Rolando. Ahora sí, doña Lina. La pregunta para usted es la siguiente. Desde la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, se ha mencionado la intención de utilizar el dinero de los sistemas de pensiones para financiar proyectos de infraestructura pública. Ya han pasado
más de 20 años desde la promulgación de esta ley y aún no se ha materializado en forma efectiva estas intenciones. La pregunta concreta es, ¿qué acciones propone usted para facilitar en forma transparente y eficiente la inversión en obra pública de los fondos de pensión? Tiene 3 minutos, doña Lina. Bien, muchas gracias. Debo señalar para comenzar que esta es una ley creada en un gobierno social cristiano y que efectivamente necesitamos mirar hacia ella y buscar todas las alternativas de implementación. Si nosotros consideramos que a raíz de los malos manejos que han tenido las administraciones últimas, un mal manejo con las finanzas públicas, una ausencia de transparencia en muchísimos de los campos, pero que nos tienen afectados absolutamente y nos tienen en muchas ocasiones orillados, según sea el segmento poblacional. Es lo cierto que hay un espacio fiscal prácticamente inexistente en el país. A raíz de ese endeudamiento tan grande en el que se ha asumido al Estado, cuando nosotros pensamos en la necesidad de hacer infraestructura, y la tenemos en el campo de educación, la tenemos por supuesto en la red vial, la tenemos en el campo hospitalario, todos los diferentes espacios de infraestructura que urgen hacer, por supuesto de manera honesta, de manera transparente y llevando mucha decencia a esa obra pública, por supuesto. Pero que lo cierto es que para trabajar en ello necesitamos llegar a acuerdos muy importantes y a utilizar instrumentos muy valiosos como las alianzas público-privadas. Pero lo cierto es que en el tema que nos ocupa y que se señala la posibilidad de utilización de los fondos de pensiones, yo siento que acá se tiene efectivamente un gran espacio para potenciar esos recursos, por supuesto siempre y cuando se aminore todo riesgo, porque no debemos jamás dejar de pensar que los fondos de pensiones lo que buscan es ese espacio solidario para dar respuesta en una edad inclusive ya más marcada o en una situación más marcada también, que requiere de una vida digna y por lo tanto las pensiones tenemos obviamente que cuidarlas, hay que potenciarlas, hay que asegurar de que quienes contribuyen hoy tengan también la posibilidad de disfrutar de esa pensión. En el caso, por ejemplo, de Jupema, lo cierto es que hay más de 100.000 afiliados y más de 3.000 pensionados. O sea que estamos hablando de una necesaria, por supuesto, sostenibilidad. Pero yo estoy muy de acuerdo en que se estudie, se valore esa posibilidad y que además es la mejor forma de que Costa Rica continúe desarrollándose. Muchísimas gracias, doña Linet. Le corresponde ahora la oportunidad a don Rodrigo Chávez. La pregunta específica para usted, don Rodrigo, es la siguiente. Dados los casos de corrupción que han surgido a lo largo de estos años y la ineficiencia demostrada por instituciones públicas como el MOP y sus consejos adscritos, se ha hablado sobre la necesidad de mejorar la gobernanza en la gestión de estas instituciones. Puntualmente, ¿cuáles son las acciones que usted propone para mejorar la gobernanza de estas instituciones en la promoción de proyectos de infraestructura pública? Tiene 3 minutos. Muchas gracias. Lo que hay que hacer en Costa Rica son 3 cosas en este sentido para que se dejen de robar la plata en los proyectos de infraestructura pública. Primero, poner gente limpia y honesta, gente que no tenga intereses y que no haya sido comprada en el pasado ni pueda ser comprada en el presente. A mí me sorprende sobremanera que 6 o 7 ministros de Obras Públicas y Transportes no se dieron cuenta, cochinilla, meco, y me pregunto, ¿estaban dormidos en el puesto? ¿Estaban siendo alcahuetas o algo peor? Empieza por la gente. Segundo, nosotros tenemos que mejorar
el sistema de denuncia. Y para eso hemos propuesto desde hace mucho tiempo una ley que toma elementos de una ley federal en los Estados Unidos que se llama The Whistleblower Protection Act, que adaptada a nuestro medio haría dos cosas. Quien quiera que sepa que hay corrupción, sea partícipe o no del caso, tiene una obligación legal de denunciarla, y si no lo hace, comete un delito penal castigable por cárcel. Alcahuetear la corrupción en un país como este debería ser delito, menos que el robar, pero delito aún. Tercero, nosotros todos los que hemos estudiado el caso sabemos dónde están los portillos por donde se meten los sinvergüenzas. La renegociación de hacer las ofertas a precios que no son competitivos, prometer calidad de infraestructura enorme y después decir, vení, vamos a renegociar el precio unitario y las especificaciones técnicas, el tiempo de entrega, etc. No, yo en el Banco Mundial trabajé muchos años y yo manejaba un portafolio bastante grande en Indonesia, yo calculo unos 19 mil millones de dólares, donde el margen de renegociación de los contratos que nosotros podíamos firmar era el 3%. Punto. Si usted es tan chapa, para hablar como hablamos los costarricenses, de necesitar un reajuste del 50-100%, pues estamos mal, ¿verdad? Y esas son las cosas que han venido utilizando por años los corruptos y que nosotros como sociedad nos hemos hecho de la vista gorda. Cambiar la ley, promover la denuncia. Segundo, primero, nombrar gente buena, promover la denuncia y cerrar los portillos. Eso es lo que hay que hacer en primer orden. Ahora, para los proyectos de infraestructura pública tenemos en el caso de las pensiones una dimensión adicional, que para que el fondo de pensiones pueda invertir, el proyecto tiene que generar efectivo, tiene que generar un flujo de caja, y entonces no son todos los proyectos. Tenemos que fortalecer primero la capacidad de gestión, como mencionó don Rolando. Segundo, los análisis costo-beneficios y de flujos de caja con capacidades que en estos momentos el gobierno no tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Rodrigo. Le corresponde a don Welmer Ramos con la siguiente pregunta. Su oportunidad, don Welmer, dice así: Costa Rica tiene un alto rezago en infraestructura pública de obras viales, carencia de infraestructura educativa, de salud y administrativa, lo cual ha generado altos gastos por concepto de alquileres al erario. Ante esta situación, ¿cuál considera usted que debe ser la priorización para el desarrollo de infraestructura pública y qué papel jugarían los fondos de pensiones en esta estrategia? Tiene 3 minutos, don Welmer, a partir de ahora. Muchas gracias. Infraestructura pública es uno de las grandes falencias que tiene este país y que tenemos nosotros la forma de cómo generarla haciendo uso de los recursos que hoy tenemos en los sistemas de pensiones, tanto de los sistemas de pensiones del primer pilar como de las pensiones complementarias. Yo creo que por aquí tenemos que ir a través de las alianzas público-privadas y hoy con las modificaciones en la ley que se han dado en los últimos meses va a permitir que podamos hacer titularización de las obras públicas y que podamos poner a invertir estos fondos de pensiones para beneficio del país. Debo decir que tenemos, sí, nosotros aquí que ir por hacer algunos cambios para poder llevar adelante rápidamente la infraestructura en este país. Todavía tenemos sistemas que permiten que se apelen las licitaciones sin ninguna penalización
si el que apela únicamente por atrasar. Y esto nos está atrasando a nosotros muchísimo la ejecución de las obras. Lo otro es la preinversión, y todos los procesos de preinversión tenemos que hacerlos y ejecutarlos mucho más rápido para poderle darle fluidez a la capacidad del Estado de desarrollar obra pública. Tenemos que ir más rápido en lo que son los procesos de diseño y podemos aquí utilizar capacidades que tiene el Estado costarricense, por ejemplo, con el Instituto Costarricense de Electricidad, que puede hacer diseño de obra y que puede hacer fiscalización de obra. Tenemos nosotros que ir adelante en lo que es sistemas más ágiles de expropiación, y es que el interés público tiene que estar por encima del interés privado, y en esto hemos avanzado bastante. Tenemos unas leyes aprobadas últimamente que necesitamos implementarlas, pero yo creo que si nosotros solventamos los procesos de diseño, los procesos de preinversión, y además nosotros simplificamos trámites, que en mucho lo podemos hacer a través de hacer los trámites todos de manera simultánea en vez de cascada como lo tenemos actualmente, podemos llevar adelante la obra pública muchísimo más rápido y permitirle a los sistemas de pensiones obtener rentabilidades más altas. Muchísimas gracias, don Welmer. Antitos de dar paso a el segmento de réplicas, en donde se pueden formular la réplica o pregunta para cada uno de ustedes, vamos a cambiarle el micrófono a don Welmer, que es el que está dando un problemita. Y aprovecho la oportunidad entonces para repasar la dinámica. En el mismo orden en que se ha establecido mediante la rifa la ubicación y las respuestas para este debate, se realizará las réplicas o preguntas a las personas que ya fueron debidamente sorteadas también, las candidaturas que fueron sorteadas también en primera instancia antes de este debate. Le corresponde, por lo tanto, iniciar a don José María Figueres, quien le pregunta a don Welmer, cuando don Welmer tenga el micrófono. A partir de este momento, don José María, 1 minuto. Muchas gracias, Gustavo. Don Welmer, coméntenos un poquito más las oportunidades que usted ve y que estaba comentando ahora hace unos segundos para que los fondos de pensiones puedan invertir en obras de infraestructura. Y coméntenos, por favor, cómo le sacaría usted el riesgo a esas inversiones. Una de las cosas que debe cuantificar siempre los fondos de inversiones es, por supuesto, la calificación de riesgo. Y obras de infraestructura lo contienen. ¿Cómo aminoraría usted el riesgo? Muchas gracias, don José María. Tenemos, perdón, nada más 2 minutos en este momento. Gracias. Mire, la obra pública generalmente tiene una demanda cautiva. Por ejemplo, si vamos a hacer la ciudad gobierno, pues tendríamos nosotros seguro que ahí se van a alojar las instituciones públicas, los ministerios, etcétera, y podemos hacer contratos de largo plazo, y por ahí tenemos nosotros el flujo de caja. Si vamos a hacer obras viales y tenemos peajes, tenemos todo el ingreso ya cuantificado y todos los sistemas que se establecen para que esos fondos reditúen. Y podríamos nosotros perfectamente hacer otro tipo de obras, ir más allá, infraestructura incluso habitacional. Sí podemos nosotros traer al presente y comprometer los recursos que estaría haciendo el Sistema Nacional de Vivienda o el BAMBI, y entonces podríamos nosotros incluso construir otro tipo de obra. Don José María, este es una de las grandes oportunidades que tiene Costa Rica, que hoy está pagando tasas de interés altas en el mercado interno para financiarse, que perfectamente podríamos bajarlas un poco y de obtener mucho más rendimientos los sistemas de pensiones. Yo estaría feliz que las ganancias que generen las
las alianzas público-privadas se quedaran en Costa Rica y se reinvirtieran en Costa Rica y se socializaran a través de los regímenes de pensiones, en vez de que se las estemos nosotros redituando a capital extranjero que se van de acá, y eso en la economía se llama las extracciones de la corriente circular, y entonces no aportan más al crecimiento económico. Muchísimas gracias. Corresponde ahora la oportunidad a don Fabricio Alvarado, quien le pregunta a doña Linet. Tiene un minuto, don Fabricio, para formular su pregunta. Doña Linet, siempre un gusto saludarla. Usted sabe. Gracias, Fabricio. Hemos estado hablando de esta diversificación de los portafolios y mencioné el proyecto 22.179, donde pues básicamente el interés es que el régimen de capitalización colectiva del magisterio tenga pues otras opciones más allá de invertir en bonos de Hacienda y del Banco Central. Y pues hablamos de obra pública, pero también es muy importante, y se mencionó poco en este segmento, el tema de la participación en mercados internacionales, algo que es de sumo interés y que en el proyecto, a como está quedando y después de las negociaciones, le daría la posibilidad a Jupema de pues invertir un 20% con posibilidades de aumentarlo a un 50%. Entonces, pues básicamente mi pregunta va en la línea de que usted nos comente desde su punto de vista, pues cuáles son los beneficios y si está de acuerdo, por supuesto, en esta parte específica de la diversificación de los portafolios, la inversión de los fondos de pensiones en mercado internacional y los riesgos que eso podría conllevar también, según su criterio. Gracias. Tiene 2 minutos, doña Linet. Gracias. Bueno, cuando hablamos de un fondo como este que anda por el orden de los 3.7 billones de colones, estamos hablando de un fondo donde efectivamente podríamos pensar en inversión tanto nacional como internacional, posibilitándola ese proyecto. Ahora, si consideramos la situación país, por supuesto sería muy bueno para el país que esa inversión se realizara en obra pública acá, ¿verdad? Viendo la obra pública, por supuesto, como un gran interés en el que tenemos. Igual que sucede, por ejemplo, en la Ruta 27, que los fondos son de recursos provenientes de pensiones, pero de Canadá. Entonces, bueno, lo cierto es que es un fondo que permite esas posibilidades. No obstante, lo ideal sería que bajando, minimizando el riesgo al máximo, pueda hacerse en el país esas inversiones, porque lógicamente redunda en un muy buen beneficio. Cuando se habla, por ejemplo, de proyectos habitacionales, y consideramos que el sector educación es un sector tan amplio, pues podríamos pensar entonces en que eso da mucha seguridad en la inversión. Pero bueno, yo siento que así es. El proyecto también da una posibilidad de continuar avanzando con colocaciones que, si no mi memoria no falla, anda por un 4%, 5% hasta llegar a un 20%. Así es que es una inversión valiosa, importante y, como lo señalo, en un monto sumamente alto, ¿verdad? Proyecto del tren, que dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo con el que se está discutiendo en este momento porque nos parece sumamente oneroso, pero lo cierto es que con los fondos de Jupema podríamos hablar del que nosotros creemos de 6 proyectos, del que impulsa el gobierno de 4. Estamos hablando de muchos recursos, efectivamente. Gracias. Muchísimas gracias. Te corresponde ahora, entonces, a don Rolando, en tercer lugar, formularle la pregunta a don Fabricio Alvarado. Tiene 1 minuto, don Rolando, a partir de ahora. Los capitales más grandes de Estados Unidos no son las petroleras, ni la banca, ni las farmacéuticas, ni nada. Son los fondos de pensiones. Por mucho, por lejos, son, digamos, los capitales más grandes. Aquí vamos camino a eso. No hay, ni todos los ricos juntos de este país suman lo que tienen los fondos de pensiones. O sea, estamos hablando de $6,000 millones de este. Más o menos en eso andan las pensiones complementarias del Banco Popular
y otros fondos de ahorro de los solidaristas y otros más, hay sumas cuantiosísimas de recursos aquí. Por lo que yo veo que esta crisis no es por falta de plata, es por falta de ideas, ¿no? Aquí lo que faltan son ideas, ¿no? Y vean que yo me deprimo cuando oigo de que estos fondos de pensiones se inviertan en el extranjero. ¿Qué está pasando? Si estamos necesitando plata para reactivar esta economía, y luego oigo a usted y aquí varios hablando como si nada de que invirtamos en el extranjero. No. Aquí hay que proponer ideas para concentrar esta potencia, este gran voltaje en el desarrollo del país. Y a mí me gustaría que usted, Fabricio, lúzcase contestándome. Estoy de acuerdo con usted, don Rolando, y de hecho lo planteé también en mi respuesta en el sentido de que pues debemos también abrir la posibilidad para la inversión en obra, minimizando el riesgo, y por eso es que nuestra posición es que sea en obra a partir del proceso de construcción, cuando ya pasó la preingeniería, cuando pasó la prefactibilidad, cuando pasaron los estudios y ya vamos hacia una inversión segura. La línea de invertir en mercados internacionales es un interés propiamente de los regímenes de pensiones, porque también la idea es que eso genere sostenibilidad, genere recursos. Pero el sistema en general tiene varios retos. Ya hablamos del tema de la esperanza de vida y natalidad. En este momento, lo que es la esperanza de vida en Costa Rica para el 2015 estaba en 79 años, 79.9, para el 2025 va a estar en 81.3, mientras que la natalidad más bien va en sentido contrario, es decir, estamos hablando de que en el 2015 eran 1.80 hijos por mujer y en el 2025 será 1.69. Ese es un gran reto porque cada vez, lo mencioné en la primera respuesta, cada vez hay menos personas cotizando para más pensiones o para más pensionados. Número uno, la estructura del mercado laboral, usted lo mencionó, la estructura del mercado laboral está cambiando, la tecnología ya ha incursionado, la robótica, la inteligencia artificial, la composición demográfica que acabo de mencionar también va a generar competencia directa entre diferentes generaciones y en ese sentido debemos prepararnos para nuevos modelos de empleo que generan también un reto para el régimen para el sistema de pensiones. Y por supuesto también los factores macroeconómicos que tienen que ver con lo que ya mencionamos, la posibilidad de que se diversifique el portafolio de inversiones, pero también la situación que estamos viviendo en el país. Y yéndonos específicamente al sistema del IBM, que está en grave riesgo, pues ahí tenemos que trabajar en la generación de empleo, en las oportunidades y en las herramientas para que cada vez más personas vengan a la formalidad. Hoy estamos hablando de más de 1 millón de informales que no están cotizando y que no están preparando su futuro. Y entonces, pues tenemos que trabajar en esos retos y en esos desafíos que tenemos pensando en el futuro y pensando en que toda la gente pueda tener diferentes posibilidades de pensionarse. Muchísimas gracias. Le corresponde ahora la oportunidad a doña Linet Saborivo, quien le formula su pregunta a don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo, a mí me gustaría como ahondar un poquito más en qué tipo de obra visualiza usted como la mejor para hacer inversión con fondos de pensiones. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de vivienda, que lo mencioné hace un momento, pero que en todo caso me sirve para señalar, hay un déficit habitacional muy importante en el país. Tenemos a la vez, en el caso de Jupema, no solamente sus afiliados, sino que, y que estamos hablando de más de 100,000 personas, sino que ahí podríamos tener inclusive un espacio con la ventaja de que sus mismos salarios probablemente, sin mayor problema, van a hacer frente inclusive a esos créditos. Para poner nada más un ejemplo, ¿qué tipo de obra es la que usted visualiza? Rodrigo. Muchísimas gracias, doña Linet. Mucho gusto saludarla también. Gracias. Mire, yo creo que usted está haciendo una pregunta fundamental, pero a mí me gustaría ponerlo en un contexto más amplio. A Jupema la tienen agarrada la tienen amarrada. ¿Por qué? Porque le tienen una cantidad de inversiones en bonos del Estado que la inversión en colones hoy está a tasas negativas reales. A ustedes los están haciendo perder plata. Número uno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes tienen que diversificar las fuentes de inversión o las posibilidades de inversión, pero para meterse a invertir en infraestructura necesitan profesionalizarse. Uno tiene que tener mucho cuidado con los ahorros de la abuelita de uno, no se hacen apuestas.
Entonces, yo creo que lo más importante es entender que ustedes como fondo de inversiones, ya ahora manejando un fondo de pensiones, tienen que escoger proyectos que generen un flujo de caja muy, muy cierto. Por ejemplo, no hay un puerto profundo en el Pacífico en este país y eso es un proyecto generador de efectivo. Esas son una de las cosas que, manteniendo la prudencia y un porcentaje pequeño de inversiones, FUPEMA podría considerar. Eventualmente en un canal seco podrían invertir. Esto dicho, acuérdense que ha habido enormes problemas con fondos de inversiones invirtiendo en infraestructura. El caso de Néstor Kirchner en Argentina, que tomó los fondos de inversiones, se los llevó para invertir en infraestructura pública, hubo enormes problemas y ahora está la gente viejita de ese país con niveles de pobreza del 60-65%. Entonces, doña Linet, yo creo que, como le mencioné, hay que profesionalizar JUPEMA en este sentido, hay que profesionalizar el Estado, porque van a ir juntos a invertir en proyectos muy complejos y hay un par de proyectos que le acabo de mencionar que podrían ser apropiados para el respecto. Muchas gracias por su pregunta. Le corresponde la oportunidad a don Rodrigo Chávez, quien le formula su pregunta a don Rolando Araya. Tiene un minuto, don Rodrigo. Muchísimas gracias, don Rolando. A usted le preguntaron, y le quiero preguntar sobre la respuesta que usted da a la pregunta, eso suena largo, pero a usted le preguntaron cómo acelerar la inversión pública sin empeorar la corrupción. Y yo le oí a usted que, o le entendí, que usted lo que propone es un gran diálogo nacional. Y ahí es donde me surgen preguntas. Primero, porque tenemos años de estar dialogando. Segundo, porque usted mencionó un diálogo entre sindicatos, empresarios y políticos, y yo creo que me queda el hueco. ¿Dónde está la ciudadanía no organizada? A los que han estado fregando precisamente esos tres grupos por años de años. Entonces le quería dar la oportunidad y hacerle la pregunta de si podría hacer sugerencias más específicas. Por ejemplo, la subasta inversa, usted sabe que dependiendo del tipo de licitación, no es ni siquiera posible, practicable, porque la subasta inversa requiere presencia de los que hacen ofertas. Pero ese es solo un ejemplito. En general, podría ser mucho más específico, más allá de un diálogo, don Rolando. Gracias. Yo considero que la crisis de este país, aparte de lo moral, que nos ha afectado mucho, es una crisis que nace en lo político. Este país viene viviendo una anarquía desde hace muchos años, hay una falta de estrategia, no hay visión estratégica, y tenemos gobernantes que al no saber de economía, le preguntan, que no saben de economía y no tienen experiencia en ese campo, van y le preguntan a economistas que no saben nada de política, y entonces vean ustedes el enredo en que estamos. Yo sé proponer, sé dialogar y sé negociar. Y me parece a mí que hay aquí un choque ideológico del siglo XX que no corresponde al mundo que están haciendo ahora. El siglo XXI no ha empezado en este país, en realidad. Y para mí es estratégico, esencial el diálogo. El que no haya servido, vea el último, no salieron ni palomitas de maíz de ahí, ¿no? Porque no hay propuesta, tiene que haber una plataforma. Y yo tengo aquí varias cosas, por ejemplo, en reforma del Estado, me parece a mí que estos son los actores, reforma del Estado. Para combinar lo que estamos hablando de pensiones y de oportunidades, viendo hacia dónde va esto y que se van a hacer sumas enormes, yo no descartaría, por ejemplo, pensar en pasar el INSI, los dos bancos del Estado, a sociedades por acciones y que los fondos de pensiones empiecen a invertir en eso con amplias garantías en tasas de retorno. Considero que eso es específico. Pero si yo lo propongo, sabiendo lo que está pasando en este país, una falta de credibilidad a los líderes políticos, eso no va a salir. Tiene que salir como producto de una gran negociación, de un gran diálogo, de una
una catarsis política que habría que vivir en este país para poner el reflector hacia el futuro con claridad, sabiendo qué camino vamos a recorrer. Muchísimas gracias. Le corresponde ahora, finalmente, a don Welmer Ramos, quien le pregunta, reacciona, con don José María Figueres. Tiene a partir de ese momento, don Welmer, un minuto. Don José María, hemos hablado aquí bastante de las posibilidades de que los fondos de pensiones participen en el financiamiento de la inversión pública y en otros esquemas de inversión que les generen más rentabilidad. Pero tenemos nosotros en Costa Rica un problema, dos problemas básicos. Uno es que el tiempo en que decidimos hacer una obra y esa obra empieza a ejecutarse o termina, es un tiempo impredecible, largo, tortuoso. Y por el otro lado tenemos ahora encima que se nos vino una crisis pandémica que nos ha golpeado fuertemente las finanzas públicas. Y lo que no teníamos previsto era que si estaba una regla fiscal se iba a convertir también en un cuello de botella para realizar esa obra pública. ¿Cómo ve usted que podemos solucionar esto? Gracias, don Welmer. Uno de los temas que, escuchando la conversación aquí sobre esta pregunta, me preocupaban, era por supuesto cómo le sacamos el riesgo a las inversiones que puedan hacer fondos de pensiones como Jupema en obra pública como la que aquí se ha descrito. Y yo pienso que para hacerlo de esa manera, la única forma de poder avanzar sería con un crédito revolutivo que tuviera el Estado, que pudiera realizar la obra primero y después vendérsela, si cabe esa palabra, a los fondos de pensiones. Ese reciclaje de activos, como lo llaman muy comúnmente en los mercados financieros, le permite entonces a los fondos de pensiones invertir en una obra ya realizada, sacarle el riesgo a la construcción de la obra, con lo cual, con lo que quedan entonces son con los flujos que vayan a producir esas obras a futuro. Yo metería en esas compras o reciclaje de activos lo que es el contrato de mantenimiento de la obra para que no se desmejore el valor del activo. Y de esa manera el Estado podría volver a recuperar lo que hubiera invertido en esa obra para seguir adelante con otras obras. En un principio, cuando los fondos de pensiones no están acostumbrados a invertir en obras de infraestructura y tenemos los retos que usted menciona, me parece que esa es la mejor manera de poder hacerlo. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos este segundo segmento. Damos de nuevo paso entonces a la actividad. Les recuerdo que vamos para el tercer segmento. Este segmento cuenta con solo una pregunta, misma para todas las candidaturas. Esta pregunta será formulada por el coordinador político del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional, el señor Gilberto Cascante Montero. Para la respuesta que formule el señor Cascante Montero, se contará con 3 minutos de tiempo para responder en el mismo orden en que fue asignado según el sorteo antes del debate. De igual manera, por transparencia, la pregunta que formula don Gilberto es una pregunta en sobre cerrado. Muy buenos días a cada una de las señores y señoras presentes y también a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy en este debate. Los avances tecnológicos han transformado a la sociedad, haciéndola cada vez más digital y virtual. La pandemia por la COVID-19 vino a acelerar este proceso, mismo que impactó de manera directa el día a día en las aulas, obligando al sector educación a transformarse rápidamente a pesar de no contar con los recursos adecuados para esto. Por tanto, ¿qué propuesta
tiene su plan de gobierno para fortalecer el sistema educativo costarricense y dotarlo de los recursos tecnológicos, así como de la infraestructura adecuada para adoptar los cambios que demandan los tiempos actuales. Gracias. Le corresponde, según el orden del sorteo, la respuesta en primera instancia a don José María Figueres, quien cuenta con 3 minutos. Gracias, don Gustavo, y muchas gracias por la pregunta. Costa Rica vive una emergencia no declarada. En cada dirección en que volvamos a ver, el país se nos está cayendo a pedazos. Y por supuesto que con respecto a la educación, eso es particularmente el caso y especialmente grave. Lo que el estado de la educación reporta como el apagón en la educación requiere de un esfuerzo concertado por parte de todos los actores en la sociedad. En el mundo ideal deberíamos de poder avanzar a un programa que sea política de Estado para la próxima década en términos de la educación. Pero eso no nos quita la responsabilidad de hacer algunas cosas urgentemente en ese sentido. Yo pensaría primero en un programa de rescate con respecto a los daños que hemos sufrido y segundo, en un programa que nos permitiera solucionar los retos endémicos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en el campo de la educación. En el rescate, prioritario los estudiantes, una cruzada nacional a favor de la alfabetización, lectura y escribir para jóvenes que están llegando a 4º grado sin asimilar bien sus lecturas ni escribir bien. Si no lo hacemos, los condenamos a una vida de muchas limitaciones. Por el otro lado, 250 a 300 mil jóvenes que no están completando su 4º ciclo. Necesitamos llegarles con herramientas de empleabilidad, lo hayan terminado o no. Cursos cortos en inglés. Debemos avanzar en esa política de Estado a ser un país bilingüe para el 2030, pero ya cursos cortos de inglés, acreditaciones de Microsoft, de Cisco, de Google, que son herramientas para la empleabilidad que hoy en día el país necesita y donde hay oportunidades de trabajo. Para las personas docentes, absolutamente extraordinariamente necesario la formación para un modelo de educación dual, presencial y además con las habilidades tecnológicas que el modelo dual hacia el cual vamos de manera irrefutable es necesario. Y en ese mismo sentido, una reestructuración del MEP es de las instituciones más ineficientes que tiene el Estado costarricense, más en contra del docente, más en contra del docente, que es absolutamente increíble. Bueno, además usted puede agregarle programas específicos para recalificar todavía de una mejor manera, entrenar, capacitar a las juntas de educación, que es la posibilidad de que la sociedad civil entre en esto. Y después un programa que es una política de Estado para poder entrarle a los problemas emblemáticos que tiene la educación, que requeriría un poquito más de tiempo para abordarlos. Muchísimas gracias, don José María. Le corresponde la respuesta ahora a don Fabricio Alvarado, quien tiene 3 minutos. Uno de los grandes retos que tendremos en el próximo gobierno de Nueva República será lo que tiene que ver con el apagón educativo. La pandemia, en efecto, nos demostró que no estábamos preparados como país para algo así. Nos puso a correr y bueno, ya vimos cómo en determinado momento se mandó a todo el mundo para la casa por no tener las herramientas para un modelo híbrido, por lo menos, de educación presencial y virtual. En esa línea nosotros hemos dado un énfasis especial desde el liderazgo que tendré como presidente de la República y por supuesto desde quienes se encargarán de este tema, en trabajar directamente en el tema de conectividad para darle 100% conectividad a nuestro país y por supuesto al sistema educativo nacional. Va en varias líneas. Nosotros hemos hablado de la necesidad de subastar el espectro 5G, que dará recursos para poder
completar ese proyecto de 100% conectividad en todo el país. Y por supuesto también desde la Asamblea Legislativa actual, con el liderazgo del diputado Jonathan Prendas de Nueva República, hemos impulsado el proyecto de ley de infraestructura en telecomunicaciones, que está a muy poco tiempo de ser ley. Eso es fundamental para poder llevar a nuestro sistema educativo a darle las herramientas a los estudiantes para prepararse para las ocupaciones del siglo XXI. Por supuesto, esto va de la mano también con conseguir los equipos, conseguir el software para los estudiantes y también para los docentes, que tendrán un papel predominante en este proceso. Dignificar a los educadores es parte de, incluso está dentro de nuestro plan Esperanza, dentro de nuestro plan de gobierno, porque los educadores tendrán, repito, un papel fundamental en este proceso, no solamente por la capacitación que deben recibir, sino también porque debe dársele las herramientas para poder dedicarse a lo que se les contrató, dedicarse a enseñar. Y en cuanto a los contenidos, pues está claro que debemos dar un paso hacia las STEM. Una gran reforma educativa tiene que llevarnos a dar un paso hacia las STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas, para preparar, repito, a nuestros estudiantes para las ocupaciones del siglo XXI. Y no quiero dejar de decir esto: el sistema educativo requiere que incluyamos un componente importante de educación financiera. Hemos hablado con la Asociación Bancaria Costarricense, hemos hablado también con el sistema, el modelo de economía social solidaria, y quiero también poner sobre la mesa para el sistema de pensiones de este país que nos pongamos de acuerdo para llevar a nuestros estudiantes de colegio las herramientas de cultura financiera que ellos van a necesitar para cuando salgan del colegio. Herramientas para emprender, herramientas para saber cómo manejar un ahorro, herramientas para saber cómo manejarse desde el punto de vista financiero una vez que empiecen a trabajar, que empiecen a ser parte de la población económicamente activa. Eso es fundamental. Por supuesto que el tema del idioma, el tema del segundo idioma, del inglés, para nosotros es vital, lo hemos mencionado como parte de la gran reforma educativa, y por supuesto tenemos claridad, y más aún después de lo que ha sucedido la semana pasada con el tema de las pruebas FARO, que la ruta correcta es aquella que dignifique tanto a los educadores como a los estudiantes, dándoles las herramientas tecnológicas para que salgan preparados para las ocupaciones del siglo XXI. Muchísimas gracias, don Fabricio Alvarado. Le corresponde ahora la oportunidad a don Rolando Araya, quien tiene, no se preocupe. Muchas gracias por el cafecito. Con todo gusto. El que no llora. Gracias. Don Rolando, tiene sus 3 minutos. Si yo supiera que arreglando el problema tecnológico superamos los problemas que tiene nuestra educación, me centro en eso. Pero aquí hay cosas más graves, más contextuales. Sin duda alguna, yo no, creo que hay un esfuerzo que hacer en inversiones, etcétera, para ponernos al día en lo tecnológico. Pues yo creo que el mundo está ante un cambio de paradigma. Eso es un cambio de galaxia, no es de planeta. Y entonces necesitamos, si en algo hay que prepararse, es aquí en educación. Si queremos cambiar las cosas de cómo están en economía, pues se hacen desde el gobierno. Pero si queremos cambiar el país, hay que hacerlo desde la escuela. Entonces tenemos necesariamente que cambiar nuestra mentalidad. El país está urgiendo una reforma educativa, y aquí quiero incluir pues, lo que habría que hacer para atender el llamado apagón. Lo primero que hay que hacer para cualquier gobierno es una reconciliación con los educadores, ¿no? Los educadores vienen siendo estrujados, oprimidos, o sea, se ha burocratizado su trabajo, se pretende proletarizar su tratamiento como profesionales, y es necesario eso. Segundo, ante el gran cambio, yo quisiera hacer un gran congreso pedagógico, el más grande, el mejor de todos, ¿no? el que alumbre lo que sigue. Hacer las reformas con los educadores, necesariamente esto. Y entonces, en lo fundamental es que es necesario, el nuevo paradigma nos va a exigir cambiar lo que estamos haciendo. Es necesario pasar de un sistema que hemos traído por siglos, que privilegia la transferencia de información o de conocimiento, a otro que privilegia el desarrollo de la inteligencia. Eso es otro concepto. Eso implica un cambio muy grande en lo que vamos a hacer. Yo no me voy a meter en cuestiones curriculares, porque eso es un pleito grande, pero sí habría que hacer algunas cosas. La tecnología nos va a obligar a pasar a darle prioridad al aprendizaje.
nos va a obligar a hacer que lo principal sea enseñar a un niño a amar el estudio, aprender a aprender, hacerlo experto lector, a ser experto en matemática, pero no me refiero al álgebra ni trigonometría, me refiero a matemática básica, me refiero también a una nueva forma de enseñar idiomas, a cómo ponernos al día en tecnología y una nueva materia que yo llamo el arte de vivir, que es fundamentalmente enseñar inteligencia emocional. La destreza más extraordinaria que puede tener un ser humano para tener éxito en la vida se llama inteligencia emocional, y ese es, digamos, una de las grandes orientaciones hacia donde debemos guiarnos nosotros. 5 materias privilegiadas, no cambio ninguna otra, pero 5 materias. Es mi propuesta para ese congreso pedagógico, que será como para inaugurar un nuevo ciclo histórico en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, don Rolando. Corresponde ahora la oportunidad a doña Linet Saborío, que tiene a partir de este momento sus 3 minutos. Muchísimas gracias. Primero saludar a don Gilberto Cascante y agradecer la pregunta. Quiero iniciar señalando lo siguiente. Me acompañan hoy precisamente 2 de los coordinadores del plan de educación, del programa de educación que tenemos, don Wilfrido Blanco y doña Gabriela Vargas, que además es candidata a diputada. Estamos haciendo con ellos un trabajo muy importante, realizamos ya nuestro programa, pero además a lo largo y ancho de todo el país estamos realizando una serie de encuentros con los educadores, tanto para revisar como para lograr con ellos iniciar en esto que consideramos es el paso número 1 que se necesita para realizar una reforma educativa. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de reforma si no lo hacemos con los educadores, y eso pasa por dignificarlos. Hay mucho que se le ha achacado a los educadores en este periodo de pandemia y que no es más que una cortina de humo por la ausencia de decisiones oportunas que le correspondía tomar a la administración. Y ante esa ausencia, lo fácil ha sido señalar que los educadores no están listos para enfrentar un cambio. La pandemia lo que nos ha dejado además muy clara es la desigualdad y las brechas existentes. Pero además nos ha dejado claro cómo en lo que se devuelve una cantidad cercana a los 17 millones de dólares sin gastar, tenemos alrededor de 900 órdenes que indican que aquellos centros escolares ni siquiera pueden ser utilizados. Entonces acá tenemos un grave problema de inacción y una necesidad absoluta de gobernar. Y esa es la palabra que define la situación, necesidad de gobernar. Y en el campo específico tenemos que hacerlo necesariamente con los educadores que, igual que en el pasado y en todo este transcurso de tiempo, han jugado un papel preponderante, y en este momento necesariamente debemos ir hacia ello. Tenemos que encontrar en su liderazgo la forma de transformar la educación. ¿Cómo? Tenemos que priorizar recursos. Tuvimos una reunión con personeros de algunos organismos que nos señalan la posibilidad efectivamente de guiar recursos que ya están prácticamente aprobados y que califica hacer los cambios correspondientes hacia la educación en el país. Yo me rehúso absolutamente a sentir o a pensar que podemos estar dejando de lado generaciones completas que han sido excluidas en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias, doña Linet. Le corresponde ahora la oportunidad a don Rodrigo Chávez, que tiene sus 3 minutos a partir de ahora. Una cura efectiva requiere un diagnóstico efectivo. Déjenme matar 3 fantasmas. No es un apagón educativo lo que hay. Hemos venido arrastrando una crisis por años, generaciones en el sistema educativo. Así es. No es que sean los educadores que son malos, no es que no haya habido recursos tecnológicos, no es la pandemia.
Lo que nosotros hemos tenido es un desastre en la administración y la asignación de los recursos que gastamos en formar capital humano, especialmente en la educación. Fíjense ustedes que el Ministerio de Educación tiene 1.250.000 clientes, 5.000 sucursales, de las cuales 1.000 están con orden sanitaria, 90.000 empleados, y gasta más o menos 4.400 millones de dólares al año y no puede tirar una planilla por cómputo. Eso es inaceptable. La administración del talento humano dedicado en el MEP es deplorable. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, poner gente buena en el MEP. Segundo, tecnificarlo, mejorar los sistemas de planeación, presupuestación, manejo de personal y evaluación tanto de la calidad de los insumos educativos, qué sabe el maestro o la maestra, qué enseña, qué no enseña, y de los resultados que aprenden los niños, cuándo y cómo lo aprenden. Eso es lo fundamental. Segundo, sí tenemos un problema enorme, al igual que durante la época de Carazo, 180.000 niños y niñas y jóvenes en aquel entonces no pudieron terminar lo que estaban haciendo en términos educativos. Hoy tenemos 420.000 niños que han tenido una verdadera ausencia de la educación. Tenemos que identificarlos e irles a dar un electroshock. Yo no diría ni reactivación. Los niños de 5º grado que van a entrar a la escuela este año no saben leer y escribir. Tenemos que darles tutorías intensas. Y para eso vamos a tener que reasignar presupuesto. En el mediano plazo tenemos que entender que la educación es fundamentalmente para ganarse la vida y para ser feliz, que va relacionado con comer. Tenemos que mejorar la educación vocacional y dual, tenemos que mejorar la calidad del gasto, y eso pasa por reasignar gasto de los presupuestos del FES a estimulación temprana y redireccionar toda la educación hacia el mercado de trabajo y la educación superior. ¿Cómo puede ser que las carreras más, donde se gradúa más gente en nuestras universidades, sean en las ciencias sociales y las ciencias médicas y las menos en los STEM? Vamos a requerir, yo no digo un congreso, pero sí una conversación dura e interesante para deshipotecarle futuro a la juventud. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Corresponde ahora entonces a la dinámica, perdón, me queda don Welmer Ramos, que es la última de las intervenciones de este bloque, tercero, que tiene que ver con la educación, y tiene don Welmer 3 minutos para formular su respuesta. Yo creo que el problema principal no es un problema meramente técnico, es un problema que tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar de método en educación. ¿Por qué? De cada 100 niños que están ingresando a primero en la escuela, están saliendo menos de 50 con bachillerato. Y esto es una catástrofe nacional. Pero no es por deserción, porque el que deserta es el que no quiere llevar adelante sus obligaciones. Es que tenemos un sistema que intimida, que excluye, que está haciendo que el estudiante y el educador vean la educación como algo que se volvió feo. Tenemos que cambiar el método para no ir a aprender de la manera de memorizar, sino que tenemos que cambiar el método para ir a aprender, para aprender habilidades, con otro enfoque, y no hemos dado el paso. Si nosotros nos concentramos en recursos tecnológicos, etcétera, que son muy importantes, y no cambiamos el paradigma, entonces estaremos nosotros pegados en esto por mucho tiempo. Si hay algo que quiere el ser humano es aprender, es la sabiduría, es avanzar en conocimiento. Y hemos hecho sistemas que están intimidando al estudiante a través de calificar o descalificar en vez de evaluar, que son cosas distintas. Cuando se evalúa y el error no se ve como algo de excluyente, que se señala, que se estigmatiza,
No, el error se ve como un mecanismo para mejorar, para reforzar. Y también hicimos del sistema educativo un sistema sumamente burocratizado en contra de los educadores, que hoy en día se ven abrumados con miles de cosas y trámites encima, que no deberían de ser el enfoque principal de lo que él está haciendo. Entonces, tenemos que cambiar por una educación más lúdica, más participativa, una educación de crear conocimiento, y tenemos que cambiar el método. Y en esto concuerdo con don Rolando, necesitamos hacer un gran congreso porque son los educadores los que saben de esto para llegar nosotros a un consenso de cambiar las formas en que estamos actuando en educación. Desde luego que es importante contar con conectividad, desde luego que es importante contar con equipamiento para los estudiantes que tienen menos recursos. Esto es importante, pero esto es un asunto que está de menor importancia si no cambiamos nosotros la forma en que estamos hoy gestionando la educación. Muchísimas gracias, don Welmer. Ahora le corresponde la dinámica de la réplica, según se estableció en el orden de la ubicación de cada una de las candidaturas y la asignación de la persona candidata para formularla. Le corresponde a don José María Figueres formularle la pregunta a don Rolando Araya. Don Rolando, ¿estaría usted de acuerdo en que pasáramos a un sistema en donde se deban acreditar ante el CONESUB lo que son las carreras para las personas docentes? Y al mismo tiempo, ¿cómo abordaría usted un programa de capacitación permanente para los docentes? Y también en esa misma línea de medir resultados, ¿está usted de acuerdo con que tengamos o bachillerato o pruebas FARO, que hoy en día están muy cuestionadas, o algún otro instrumento de medición para poder saber cómo anda la calidad de la educación en que estamos invirtiendo un 8% del Producto Interno Bruto? Rolando, tiene 2 minutos para su respuesta. Me hizo 4 preguntas. Me deberían dar un poquito más a mí. Son 2 minutos. 2 minutos. No cabe duda de que el cambio tiene que tocar muchas cosas. Y voy a empezar por una de esas, la evaluación. Yo desde hace años vengo criticando el bachillerato. Yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica desde hace 35 años, casi nadie sabe que yo principalmente soy educador. No presumo eso, pero tengo un doctorado en educación y es mi atención principal. Y he combatido este sistema de control de calidad desde el bachillerato. Hace un tiempo tuve una polémica en una universidad en donde habían 3 rectores, un exministro y todos en contra mía porque defendiendo ese tipo de... Digo, miren, tan no sirve eso, que si yo les digo, saquen un ojito y les voy a hacer el examen de bachillerato y se quedan todos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene un sistema memorístico, marque con X, para cosas que se van a olvidar inmediatamente? Aquí hay que cambiar los sistemas de evaluación y hay 1000 maneras de lograr eso, que no sea con prueba FARO, que vean ustedes el ridículo a que llegamos, ni me voy a referir a esto. El CONESUB es otro. La capacitación de los educadores es, digamos, algo esencial, porque vamos a un mundo en que ya no va a dividir la vida de los seres humanos en 2 etapas, una en que solo se estudia, a otra en que solo se trabaja. No, ahora vamos a un mundo en que se estudia y se trabaja toda la vida. Y entonces va a requerir una reconcepción de todo esto, como el hecho que se ha detectado que un joven de 18 años ha aprendido en el aula solamente el 10% de todo lo que sabe en este momento. O sea, hay una educación ambiental, la cultura está transfiriendo conocimiento y entonces es necesario reubicarse en eso para plantear lo que vamos a hacer en educación. Pero aquí lo principal es darnos cuenta de que ningún sistema de educación puede ser mejor que la calidad de los educadores que participan en ello. Y ese es lo esencial donde debemos centrarnos nosotros para hacer todo lo que queramos hacia el futuro.
Muchísimas gracias, don Rolando. Le corresponde ahora la oportunidad a don Fabricio Alvarado, quien le pregunta a don Welmer Ramos. Gracias. Don Welmer, pues creo que todos acá tenemos clara la necesidad, la importancia, la urgencia de hacer algo por la educación de este país. El estado de la educación habla del apagón educativo, la conectividad no ha sido precisamente una de las partes fuertes, digámoslo así, del Ministerio de Educación. Ha habido muchos cuestionamientos, desde el incluir temas ideológicos en exámenes, en evaluaciones, el fracaso de la red del Bicentenario y lo que le mencionaba de la conectividad. Entonces, pues creo que es básicamente nuestra función como candidatos acá decirle a los costarricenses cuál sería la ruta a seguir para resolver eso, siendo que tenemos un rezago, yo no diría de 8 años, pensando en los 2 últimos gobiernos, sino diría que bastante más, precisamente a causa de la falta de acciones, de la pasividad, donde incluimos precisamente el tema de la poca dignificación que se le ha dado a los docentes y más bien se les ha puesto como los culpables de eso, siendo que tenemos claro que pues, la culpabilidad viene de la falta de liderazgo del Ministerio de Educación. ¿Cuál sería la ruta según su criterio? ¿Welmer? 2 minutos, don Welmer. Mire, en temas de conectividad tenemos que avanzar rápido. No solo es ir con conectividad a través de cables, sino que tenemos otras formas de llevar la conectividad. Pero sí hay que hacer una acción urgente, que es lo que yo estoy planteando en mi programa de gobierno, para solventar que las inversiones que tienen que llevarse adelante se agilicen y se apliquen con la velocidad que se requieren. Y esos son pequeños cambios que hay que hacer, pero también hay que modificar y transformar a Sutel, que está amarrada para hacer contrataciones y licitaciones, y hay que hacer un pequeño cambio en ley y poner estos recursos en un ente que los pueda ejecutar, que nosotros lo tenemos ya determinado sin crear mayor burocracia. Pero lo más importante es que todos tengan acceso, pero que haya equipamiento y que haya alfabetización digital, porque si no la hay, podemos nosotros tener disponibles los recursos en todo el país, pero no los podemos utilizar. El otro asunto es adecuar y tener a los muchachos, principalmente a los de menores recursos económicos, con el equipamiento necesario para poder disponer y poder utilizar de verdad estos sistemas. Creo que aquí el tema de la alfabetización digital es un tema urgente, no solo para los estudiantes, sino para toda la población de este país, que requiere urgentemente comunicarse eficientemente con el mundo. Y entonces la conectividad es la autopista principal que hoy tiene el mundo de comunicarse rápidamente entre sí. Muchísimas gracias, don Welmer. Le corresponde ahora a don Rolando Araya formularle su pregunta a doña Linet Sobrivo. Recuerdo que tiene 1 minuto para formularla. Muchas gracias. Doña Linet, yo creo que vamos a coincidir en el hecho de que en realidad la situación de un país depende más de la calidad del pueblo que habita ese país que de la calidad de gobierno que tenga, que por lo general suele ser una consecuencia de eso. La variable macroeconómica más importante ni siquiera cuenta en economía, ni siquiera cuenta, los economistas no la valoran, y es el nivel educativo de un pueblo. No es ni el tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni la inflación, ni el déficit, no. La educación, los valores de su pueblo, eso es lo más importante. Y yo sostengo, países exitosos como Dinamarca es así por los daneses, no por los socialdemócratas, y Suiza es Suiza por los suizos, ¿no? Y Alemania es Alemania por los alemanes, y Corea es así por los coreanos, porque tienen un sistema de valores y de educación altísimo. Eso coloca a la educación en un nivel estratégico, y yo quisiera saber cuáles son sus propuestas estratégicas para lograr que nosotros pongamos la educación en el primer lugar como plan para desarrollar este país. 2 minutos, doña Linet. Gracias.
Considerando, don Rolando, que desde mi visión yo comparto con el Estado de la Nación cuando señala hay 2 Costa Ricas, y que en este momento, además yo agrego, hay 3 Costa Ricas. ¿Por qué? Porque tenemos una que es resultado de la situación coyuntural que se presenta y que potenció los problemas que ya teníamos. Problemas de brechas, tanto efectivamente a nivel digital, la brecha digital, pero también en todos los demás niveles. Tenemos un país que lastimosamente soltó aquellos espacios de oportunidad que casi automáticamente iba teniendo la educación en el país, y resulta que ahora lo que estamos es formando una lista interesante donde en OCDE lo que estamos es en el último lugar, pero precisamente por la desigualdad existente en el país. Hago este preámbulo para señalar, necesitamos acciones concretas para aquellos que no se vieron tan afectados y para aquellos que no se vieron afectados tan fuertemente por la pandemia, pero también por los que están excluidos, que suman casi 500,000. Entonces, nosotros planteamos educación dual, hablamos de educación técnica, hablamos de bachillerato internacional, necesitamos enlazarnos, necesitamos efectivamente mucho más espacio para las ciencias, para las ingenierías, tenemos que incentivar ahí para que las mujeres se sumen también a todos estos espacios, tenemos que lograr encadenamientos, tenemos que lograr amarrar las oportunidades de trabajo con la educación como una línea virtuosa para hacernos de esas oportunidades también. Eso es importante. Pero resulta que en esto tenemos que pensar también en las universidades, tenemos que irnos hacia ese 500,000 que lo que necesitan hoy es un rescate totalmente distinto. Muchísimas gracias. No me dio tiempo. Está bien. Le corresponde precisamente a doña Linet formularle la pregunta a don Fabricio Alvarado. Yo creo que todos estamos guiados hacia esta situación que se nos presenta, que es la exclusión de ese 500,000 prácticamente, y que eso lo que implica, y yo lo llamo así constantemente, son generaciones perdidas. Porque tenemos muchos espacios en que trabajar también con los que se han visto menos afectados, pero con ese 500,000 nosotros tenemos que hacer acciones muy concretas, acciones que nos permitan avanzar. A mí me gustaría saber, Fabricio, ¿qué acciones debería tomar esta administración? Porque lo cierto es que el cambio se va a dar hasta mayo. ¿Qué cambios, qué acciones, 3, 4 acciones concretas para romper esa brecha y comenzar a hacer ya lo que se amerita con ese 500,000 de niños y jóvenes? 2 minutos, don Fabricio. Gracias. Mire, yo evidentemente no quiero ser pesimista. Normalmente soy bastante positivo y bastante optimista, pero yo veo difícil que en 6 meses un gobierno haga lo que no hizo en 3 años y medio. En todo caso, sí tengo claro que la ruta va mucho más allá de acciones que, a ver, en el Ministerio de Educación tenemos que empezar por convertir ese ministerio en un ministerio eficiente, donde los procesos, y esto es un mal que tiene todo el aparato estatal, pero que los procesos sean más rápidos, que se digitalicen los procesos, que las acreditaciones, que los permisos, que etcétera, etcétera, no duren todo lo que tardan actualmente. Hay que trabajar en el tema de infraestructura educativa. Recientemente me dieron el dato de que son cerca de 883 centros educativos los que están con orden sanitaria. Eso afecta directamente a la población estudiantil y en eso hay que trabajar. Ahí precisamente, hablando de el sistema de pensiones, ahí precisamente podríamos aplicar este tema de la diversificación de los portafolios de inversión. Y bueno, en cuanto al tema de atraer a esos estudiantes que hoy están fuera del sistema, precisamente hay que hacer un trabajo interinstitucional donde
ataquemos la parte social no desde el punto de vista de asistencialismo, no desde el punto de vista de llevar una ayuda a la familia nada más, sino precisamente uniendo los esfuerzos de las diferentes instituciones para que además de la ayuda social que se le pueda dar desde el punto de vista material, un bono, la ayuda de limas, etcétera, llevemos la ayuda social a otro nivel en temas de conectividad, y por eso les decía que difícilmente en 6 meses se va a poder lograr lo que no se hizo en materia de conectividad, por ejemplo, en prácticamente todo este gobierno. Por eso es que desde el punto de vista nuestro, una vez aplicando ese plan 100% conectividad, llevaremos la ayuda social a otro nivel a través de recursos que ya están, porque me parece que es un tema de liderazgo y de ejecución de los recursos que ya están en Fonatel. Y por supuesto, eso de la mano con generación de empleo para que precisamente las familias tengan la posibilidad de enviar a los que están en edad de escuela y colegio, de enviarlos al sistema educativo para no enviarlos a trabajar antes de tiempo. Y el tema es mucho más amplio, pero fue igual lo que me alcanzó. Gracias. Gracias. Le corresponde ahora la oportunidad a don Rodrigo Chávez, quien formula su pregunta para don José María Figueres. Don José María, usted sabe que en lograr políticas públicas exitosas, los cómo son tal vez más importantes que las aspiraciones, que suenan muy bonitas. Usted menciona una serie de cosas, pero hay detalles complejos en implementar lo que usted dijo. En particular me interesan 2 cosas específicas. Usted habla de educar para el mercado de trabajo, habló de STEM. ¿Usted se va a comer la bronca o cómo se la comería usted, don José María, con el FES? Primero, en cuanto a la asignación de los recursos, ellos gastan 90% en salarios y beneficios, muy poco en becas y casi nada en investigación y desarrollo, 1. Y segundo, una vez asignado el FES, ellos lo gastan en lo que las escuelas tradicionales deciden que se debe gastar, antropología, sociología. ¿Cómo va a ordenar usted a su ministro de Planificación o ministra y al ministro de Hacienda a negociar con el FES algo tan difícil, que es negociable? Don José María, 2 minutos. Don Rodrigo, a la larga lo nomina usted como ministro para que negocie el FES, pero no en todo caso, vamos a ver. Yo pienso que aquí hay una responsabilidad urgente, que es dar herramientas de empleabilidad a las personas que se han quedado descolgadas del sistema. Muchos de ellos han terminado su 4º ciclo, algunos otros no. Y en ese sentido, prefiero utilizar las oportunidades que nos da la nueva ley del INA y también reformar la ley de CONAPE para que pueda financiar y dar becas en cursos cortos, que es lo que corresponde en este momento de emergencia. Adicionalmente a eso, me parece que el reto que usted plantea del FES es una cosa que no se soluciona en el corto plazo. Todos los gobiernos han sido infructuosos en eso, y pretender negociar el FES para ver si le damos cursos cortos de empleabilidad a los jóvenes que los necesitan hoy es poner la carreta adelante de los bueyes. Son 2 cosas completamente diferentes. Pero hablando de las universidades y de lo que las universidades pueden hacer, recuerdo muy bien, don Rodrigo, que cuando trajimos Intel a Costa Rica, hicimos muchas reuniones también con los Chief Information Officers de empresas como Intel, de Microsoft, de Seagate, que estaba por venir, y de algunas otras empresas, con los rectores de las universidades, para ponernos de acuerdo en la matriz de estudios que teníamos que sacar en las universidades, principalmente en carreras de ingeniería, que fueran las que se fueran a necesitar por los profesionales al graduarse 4 y 5 años adelante. Eso nos dio muy buenos resultados. Hoy en día tenemos más de 400 empresas en el campo tecnológico informático, empleando a casi 250,000 personas. Y yo pienso que ese tipo de engranaje entre el sector privado y las universidades es también al que tenemos que regresar. Corresponde ahora la oportunidad a don Welmer Ramos, quien le formula su pregunta a don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo, muchos miles de ciudadanos costarricenses ganaron todas las materias de secundaria y hoy carecen del bachillerato. Demostraron que eran buenos estudiantes,
demostraron que habían hecho su tarea, pero que hoy están sin el bachillerato que les impide acceder a trabajos mejor remunerados o acceder a la educación superior. Usted y yo no hicimos examen de bachillerato. Y ¿cómo vería usted que hoy hiciéramos nosotros un plan para darle bachillerato a todas esas personas? Si ya lo que se está aplicando son pruebas diferentes, son pruebas diagnósticos que no vienen a medir cuánto fue el aprendizaje. ¿Qué opina usted de entregarles el bachillerato a todas esas personas para que puedan seguir adelante en su vida? Yo creo que sería un gran error, y se lo voy a proponer a don José María y a usted, porque eso es equivalente a devaluar el título. Para ayudar a 80,000 personas, usted va a confundir el valor del cartoncito que dice bachiller. Entonces, eso en economía le llamaríamos emisión inorgánica, don Welmer. Yo creo que lo que hay que hacer es dar señales claras de qué es el valor de la educación que usted trae, y en lugar de regalarles el bachillerato, hay que ayudarlos a completarlo. Usted y yo no lo hicimos. Bueno, hay gente, y usted siguió a la universidad, y yo sigo a la universidad, pero el bachillerato en estos momentos tiene un valor informacional al empleador y a la universidad. Entonces, regalarle un bachillerato a 80,000 es devaluarle al resto. Y eso es muy tico. Eso es muy tico de gobiernos que son populistas. Don José María lo propuso también, creo. Regalémosle a los 80,000 para que se vayan a la vida. No, yo creo que en este país lo que hay que hacer es decirles, vengan, ustedes tienen un problema, los vamos a ayudar, vamos a darles la capacitación para que pasen el bachillerato. Porque fíjese lo mal que estamos, don Welmer, en educación, y lo erróneo de esa política, que el 96% de los estudiantes que ingresaron a la Universidad de Costa Rica este año con bachilleratos sonaron, como decimos nosotros, fallaron el examen de ubicación en matemáticas. Y estamos hablando de mejorar la oferta de carreras STEM cuando el 96% de la élite, que se supone son los que entran a la Universidad de Costa Rica, ni siquiera pasan la prueba de ubicación, que es fundamental para estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No seamos populistas, ayudemos a la gente a ayudarse. Muchísimas gracias. Con esto terminamos los 3 segmentos. Quisiera hacer nada más un cierre respecto del debate de hoy, en donde efectivamente se nota que de la columna vertebral fundamental de la paz social costarricense, pero también del modelo de desarrollo nacional, que es la educación, hay concordancias acá de que es una de las piezas fundamentales precisamente para ver la Costa Rica del futuro. Me interesa mucho lo que ustedes han señalado por acá, no pretendo hacer una reiteración, pero de que JUPEMA funciona, de que el régimen tal como está administrado es un sistema exitoso, de que no es necesario experimentar con modelos exógenos y que más bien lo que se requiere es fortalecer el actual precisamente para ponerlo a tono con el futuro nacional. Acciones más contundentes me llaman la atención sobre el papel de los fondos de pensiones en términos de la diversificación de la inversión y los mecanismos para la minimización del riesgo que aquí fueron señalados. Parece que aquí hay una tarea ardua que hacer y que no importa, sí importa, pero quien llegue a la presidencia de la República sabe que efectivamente hay una concordancia también, de alguna manera se está presentando acá una mesa de concertación nacional entre personas que toman decisiones al más alto nivel. La participación del sector en la reforma del Estado, sin duda alguna es urgente, sin duda alguna es necesaria. Me parece que es importantísimo todo lo que se habló acá, digamos, de no dejar precisamente esa gran columna vertebral de lado, sino que es efectivamente la que pasa transversalmente por nuestro modelo de desarrollo y especialmente por la función del Estado, la generación del empleo que tanta falta hace en el país y el combate a la desigualdad, que probablemente sea de los flagelos el más importante que tenemos en este momento. Así que muchísimas gracias, tomamos nota de lo que ustedes han señalado por acá, muy amables por su participación y de nuevo les invitamos a que nos acompañen al almuerzo. Muchas gracias, muy buen día.